milagro divino. En 40 días, el infierno temerá la furia celestial que Dios manifestó en ti. La vida de María, madre de 3 hijos en un barrio humilde, dio un vuelco aterrador cuando recibió la noticia de que su pequeño Daniel, de tan solo 5 años, estaba enfermo. Una enfermedad incierta, con prognosis sombría. Incluso la luz de su fe, la que la llevaba a la iglesia cada domingo para adorar a Dios y venerar a la Virgen de Guadalupe, parecía desvanecerse ante el peso de esta dolorosa noticia. Las imágenes sagradas que adornaban su hogar parecían mirarla con una mezcla de compasión y desafío. El temor le arrugaba el corazón, y las noches eran un mar de lágrimas y clamor. Cuando la noticia se extendió, la comunidad cristiana se unió en fervientes súplicas en la iglesia local. San Judas, intercede por nosotros, clamaban los fieles. La atmósfera estaba cargada de esperanza, un repique de oraciones que parecían tocar el cielo. María, con manos temblorosas y un corazón que ardía de devoción, se aferró a cada palabra sagrada. Dios está aquí, se decía, y cada susurro de fe resonaba con el eco de promesas antiguas de alivio y milagros. En medio de esta tormenta espiritual, su pastor se acercó a ella, una figura robusta con ojos llenos de compasión. En 40 días, la mano de Dios se manifestará de una forma que cambiará no solo tu vida, María, sino también la de toda la comunidad, le dijo con firmeza. Estas palabras, cargadas de poder, la abrazaron como un manto de luz. María se aferró a esa promesa, decidida a no dejar que la sombra de la duda arruinara su fe. Mientras los días avanzaban, se organizaban vigilias y oraciones. Las familias se reunían, elevando sus voces al cielo, cada oración un ladrillo en la construcción de esperanza. Sin embargo, algunas voces escépticas resonaban en su propia familia, preguntándole si no era hora de aceptar la dura realidad. ¿Por qué seguir creyendo en lo imposible?, le decían. Pero María, con la cabeza en alto, continuaba firme. Dios no me ha abandonado, exclamaba, mientras sumergía su angustia en un mar de oraciones. El día 39 llegó con una tormenta desatada. La lluvia caía torrencialmente, como si el cielo llorara junto a ella. María, en su hogar, rodeada de imágenes sagradas, sentía que sus súplicas desgarraban el velo entre el cielo y la tierra. Señor, haz un milagro. Clamaba, mientras el trueno retumbaba con fuerza, resonando con su angustia. La desesperación se mezclaba con la expectativa. ¿Respondería Dios en medio de la tempestad? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Al amanecer del día 40, con el corazón latiendo desbocado, su teléfono sonó. Una llamada del hospital, el momento que cambiaría todo. Daniel muestra signos de recuperación increíble. Dijeron. Un milagro desatado, un milagro que retumbó como un trueno en los corazones de aquellos que habían orado. En su interior, María sintió que algo más grande estaba sucediendo, que esta era solo la chispa de un fuego divino, que su fe había abierto una puerta hacia lo imposible. ¿Cuál sería el destino de su familia y su comunidad tras este milagro? La historia apenas comenzaba. La noticia de la recuperación de Daniel se propagó como un relámpago entre la comunidad. Ese mismo día, la iglesia, que antes temía a la oscuridad de la enfermedad, se llenó de luz y gratitud. Los fieles, emocionados, se abrazaban unos a otros, con lágrimas de alegría brotando de sus ojos. Dios nos escuchó, se escuchaba a lo lejos, un eco jubiloso que resonaba en cada rincón. María sintió que su corazón rebosaba de gratitud mientras ingresaba a la iglesia. Allí, en un altar decorado con flores y velas encendidas, se arrodilló y levantó sus manos hacia el cielo. Gracias, Señor. Tú eres mi fuerza y mi refugio, murmuró entre sollozos de alegría. Las paredes parecían exhalar un aroma a fe renovada, mientras el coro entonaba himnos de adoración que recordaban a todos el poder soberano de Dios. El pastor, con una sonrisa amplia, hizo un llamado especial durante el servicio. Hoy celebramos no solo un milagro, sino una unión que nos hace más fuertes, afirmó con un brillo en sus ojos. La fe de María nos enseñó que, incluso en la hora más oscura, Dios es fiel. Su respuesta es un testimonio de lo que Él puede hacer en nuestras vidas.
Mientras todos se unían en oración, la atmósfera se tornó electrizante. Las manos del pueblo se alzaban, como si extendieran brazos a un cielo que ahora parecía más cerca. Las alabanzas llenaron el lugar, y era imposible no dejarse llevar por esa ola de amor y esperanza. Este fue el día que el Señor hizo, nos regocijaremos y alegraremos en él, resonó la voz de los congregantes como un coro celestial, pero justo cuando la alabanza alcanzaba su punto más alto, una sombra de preocupación tocó el corazón de María. En medio de la celebración, las voces escépticas de su familia volvían a resonar en su mente. ¿Y si esto es solo temporal? ¿Y si todo vuelve a caer en el abismo? Se preguntaba en silencio. La luz brillaba intensamente a su alrededor, pero en su interior, una lucha comenzaba a gestarse. Al salir de la iglesia, rodeada de abrazos y palabras de aliento, María sintió una conocida mezcla de alegría y ansiedad. Sí, Daniel ha sanado, pero, ¿qué más se avecina? Pensó mientras miraba a su hijo jugar con otros niños en el parque cercano. ¿Podía confiar plenamente en que este milagro sería el comienzo y no el final? Los días siguientes transcurrieron en una danza de transformación. La comunidad, animada por el milagro, comenzó a unirse en motivos de gratitud, orando no solo por los enfermos, sino también por aquellos que aún dudaban. Sin embargo, María sintió que había un propósito más profundo que aún no se había revelado. La manifestación de este milagro había abierto un camino, pero era evidente que aún había más por descubrir. Esa noche, mientras miraba la luna brillar intensamente, recordó las palabras del pastor. En 40 días, la mano de Dios se manifestó, pero, ¿cuál es el siguiente paso?, se preguntó. Esa incertidumbre la llenaba al mismo tiempo de temor y expectativa. El tiempo seguía su curso, y con cada amanecer, María sabía que había un nuevo reto que enfrentar. La noche se llenó de preguntas que no tenían respuesta, y su corazón ardía con la necesidad de descubrir que otro milagro podía estar esperando. ¿Podría ser que el destino de su familia y la fe de su comunidad estuvieran atadas a algo aún más grande? La búsqueda de respuestas la llevaban a una encrucijada espiritual. Las luces parpadeantes de la ciudad parecían augurar algo inminente. ¿Estaba María preparada para descubrir la próxima manifestación de lo divino? La historia, definitivamente, continuaría. Los días seguían transcurriendo en medio de una atmósfera de expectativa, como una melodía dulce que se entrelazaba con los pensamientos de María. El milagro de Daniel había iluminado el hogar y la comunidad, pero esa luz también comenzaba a desvelar sombras que inquietaban su corazón. Cada mañana, al despertar, sentía la urgencia de buscar respuestas, de indagar más allá de lo que sus ojos podían ver. ¿Qué le deparaba Dios en esta nueva etapa? Una tarde, mientras arreglaba las flores en su pequeño jardín, María recibió una visita inesperada. Era su amiga Clara, con la que había compartido innumerables momentos de oración y fe. María, necesitaba verte, dijo Clara con una voz entrecortada. Se sentaron en el porche, rodeadas de hojas que danzaban con la brisa suave. Desde que se dio el milagro, he sentido que algo más está por venir. La gente está hablando de ello, pero no sé si estoy lista, continuó Clara, luchando con sus palabras. De inmediato, las palabras de su amiga resonaron con fuerza en el alma de María. Esta es una nueva etapa. No es solo nuestra comunidad. Hay algo mayor en juego, respondió. Así, compartieron no solo sus miedos, sino también esa chispa de esperanza que ambas llevaban en sus corazones. ¿Podría ser que el milagro de Daniel fuera solo una pieza del rompecabezas divino? Al anochecer, decidieron convocar a otros amigos de la iglesia para compartir testimonios, por lo que cada voz se alzaba en fervor, llenando la sala con oraciones y alabanzas. En medio de ese ambiente lleno de espíritu, una de las congregantes, la anciana Sofía, se levantó. Con una mirada profunda, habló con sabiduría que solo los años pueden brindar. Recuerden, mis queridos, que a veces los milagros son solo el inicio de una obra más grande. Dios no solo sana, Él transforma y dirige. Estén atentos a su voz. María sintió que esas palabras penetraban su ser. Amén. Exclamó en respuesta, sintiendo cómo la luz de nuevas posibilidades comenzaba a brillar en su interior. A medida que las oraciones se intensificaban, algo poderoso surgió en el ambiente. Las lágrimas caían, pero eran lágrimas que hablaban de liberación, de una certeza que se encendía poco a poco. Los días se convirtieron en semanas, y María se abocó a la oración, buscando la dirección clara de su Señor. En su corazón, la pregunta seguía vigente: ¿qué milagro sigue en camino? La brisa del otoño susurraba promesas, y la luna, con su luz plateada, parecía inspirar nuevas decisiones.
Al salir de la iglesia una de esas noches, observó un grupo de jóvenes. Ellos hablaban animadamente, compartiendo testimonios de fe que el milagro de Daniel había encendido en sus corazones. María se unió a ellos y sintió que la comunidad se había transformado no solo en un grupo de creyentes, sino en un ejército de esperanza. ¿Y si todo esto es para un propósito mayor?, se preguntó en voz alta. Tal vez la fe que ahora rebosamos está destinada a tocar a otros. Los jóvenes la miraron con admiración y entre ellos emergió la idea de llevar su mensaje a quienes aún no conocían el amor de Dios. El entusiasmo creció. Al llegar a casa, antes de dormir, María miró por la ventana hacia el cielo estrellado. «Señor, estoy lista», murmuró, llena de fuego en su corazón. Misteriosamente, una sensación de paz invadió su ser. Era como si el cielo estuviera resonando con una respuesta silenciosa. ¿Podría ser que lo que empezaba a gestarse en su vida y en su comunidad iba más allá de lo que jamás había imaginado? La certeza de que un nuevo capítulo se estaba escribiendo resonaba en su mente. Al día siguiente, el pastor anunciaba una serie de encuentros de oración por sanación y salvación. Esa noche, como un clamor, la iglesia se llenaría nuevamente. María comprendió que cada paso estaba guiado hacia un propósito divino, y su corazón palpitaba con emoción. Sin embargo, en el fondo de su alma, persistía una pregunta: ¿estamos listos para afrontar lo que vendrá? La expectación seguía creciendo, el hilo de la historia giraba en torno a un nuevo inicio, un camino hacia lo desconocido que prometía revelar la gloria de Dios. ¿Qué vendría en ese encuentro de oración? ¿Estaban preparados para la manifestación de su poder? La historia apenas comenzaba a desenredarse. Las luces del atardecer se filtraban a través de las ventanas de la iglesia, creando un ambiente dorado y acogedor. María llegó casi sin aliento, la emoción palpitan en su pecho mientras el sonido de las oraciones resonaba dentro del templo. A medida que se acercaba, vio a sus amigos de la comunidad reunidos, llenos de fe y expectativas. Cada rostro reflejaba tanto anhelo, deseoso de ver cómo Dios se movería esa noche. El pastor, con una voz firmemente apasionada, empezaba a hablar. Hoy estamos aquí no solo para pedir, sino para recibir. Hoy es el día en que abrimos nuestro corazón a lo que Dios desea manifestar entre nosotros. Su presencia, llena de autoridad, resonaba entre los congregados, y cada palabra parecía penetrar sus corazones como flechas de esperanza. María se unió a la oración, buscando esa conexión divina que ninguna otra cosa en el mundo podía ofrecer. Era un momento de entrega total. Ella sabía que el milagro de Daniel había sido solo el principio. Mientras oraba, sintió una oleada de fe que la envolvía, elevándose como un río tumultuoso dentro de ella. Los jóvenes comenzaron a alzar sus voces en cánticos. La melodía era contagiosa, y pronto, todos se unieron en un canto elevado a los cielos. Las manos se levantaban, los rostros se iluminaban. Era como si una atmósfera de fuego y alegría cruzara por el espacio. Cada nota vibraba con la verdad de que el amor de Dios estaba presente, listos para hacer maravillas. En medio de esa adoración, una joven llamada Isabel se levantó. «Dios me ha mostrado», exclamó, con lágrimas de gozo corriendo por sus mejillas. «La obra que Él ha comenzado en nuestra comunidad se extenderá a los que están fuera. Vamos a unirnos para ministrar a los que necesitan a Jesús». Un murmullo de aprobación se extendió entre los presentes, cada uno sintiendo que Dios les hablaba de manera personal. María miró a su alrededor, su corazón latía al unísono con la declaración de Isabel. La idea de ir más allá, de ser faros de luz para el mundo, prendía como una antorcha encendida. Pero también sentía temor. ¿Serían capaces de afrontar el desafío? Estaban listos para arder como verdaderos portadores de su gloria. A medida que avanzaba la noche, el pastor invitó a las personas a compartir sus hermanos y hermanas en la fe. Uno a uno, comenzando por Sofía, comenzaron a contar sus testimonios. Las historias de lucha y victoria se entrelazaban, creando un tapiz vibrante de fe. Lo imposible se vuelve posible cuando Dios está en el centro, dijo un anciano, haciendo que todos alzaran la voz en un clamor de agradecimiento. María comenzó a sentir una chispa encenderse en su pecho. La preocupación se transformó en determinación. Empezó a imaginar todo lo que podían hacer juntos como comunidad: orar por los enfermos, visitar a los necesitados, llevar las buenas nuevas a aquellos que aún no sabían del amor de Dios. Cuando la noche llegó a su fin, el pastor dio un mensaje final lleno de poder. No debemos permitir que el temor nos paralice. La fe mueve montañas. Estamos llamados a ser instrumentos de transformación. Amén, resonó en la sala como un eco de verdad.
Las palabras se clavan en el corazón de todos. Mientras los fieles se preparaban para salir, María ya podía sentir el ardor de una misión que se avecinaba. La iglesia se convirtió en un hervidero de planes y sueños. Sin embargo, en el fondo de su ser, había un murmullo persistente: ¿están listos para enfrentar la furia celestial que se viene? Preguntó un joven, y la pregunta se convirtió en un sutil desafío. Con su espíritu rebosante de expectativa, María se despidió aquella noche con una nueva luz en sus ojos. Un nuevo capítulo comenzaba, y con él, la promesa de experiencias que cambiarían su vida y la de muchos. Al caminar hacia su hogar bajo las estrellas brillantes, sintió que el viento susurraba respuestas, y no pudo más que sonreír. ¿Qué milagros se desatarían cuando cada uno enfrentara su propia lucha por fe? Tal vez estaba todo cambiando justo en sus manos. La historia apenas empezaba a despegar. El cielo estaba cubierto de estrellas esa noche. María caminaba con el corazón latiendo con fuerza, como si cada estrella resplandeciente la estuviera invitando a un nuevo destino. El eco de las oraciones y los cantos todavía resonaban en su mente, y no podía dejar de pensar en la promesa de un cambio. La misión que se avecinaba era real, y el temor poco a poco se transformaba en una llama ardiente de valentía. Al llegar a casa, se sentó en la mesa de la cocina, todavía rodeada por la calidez de la comunidad. Sacó un cuaderno que había estado guardando, donde había anotado sus pensamientos, sueños y las visiones que el Señor había puesto en su corazón. No podía permitir que la emoción de la noche se desvaneciera en las sombras del día siguiente. Era el momento de plasmar en papel la imagen de un futuro lleno de fe. Mientras escribía, cada palabra parecía cobrar vida. Vamos a hacer la luz en la oscuridad. Sollozó en voz alta. Vamos a orar, a buscar y a actuar. Nuestra comunidad necesita versículos de esperanza, no solo ser recordada. El espíritu de unidad la invadió. Se veía claramente formando equipos con sus amigos, saliendo a las calles, orando por quienes no conocían a Cristo. ¿No eran ellos el reflejo de su amor? Los días siguientes, María empezó a hablar con otros miembros de la congregación, compartiendo su entusiasmo contagioso. Gómez, el líder del grupo de jóvenes, se unió rápidamente. Juntos, comenzaron a planear una serie de eventos comunitarios para llevar la palabra de Dios a cada rincón del barrio. No se trata solo de hablar, sino de actuar, decía siempre María, animando a los demás a participar. La comunidad empezaba a unirse en torno a esa nueva visión. Cada semana, el templo se llenaba un poco más. El pastor les animaba, y con cada mensaje, su fe crecía. Isabel era ahora una de las principales impulsoras del plan, organizando clases de oración y talleres donde la gente podía compartir sus cargas. Era un verdadero movimiento de amor, uno que desafiaba al temor y lo convertía en testimonio, pero no todo fue sencillo. Recuerdos de viejas dudas comenzaron a emergir cuando María enfrentó la resistencia de algunos. ¿Estamos seguros de que esto es lo que Dios quiere?, cuestionó un hermano mayor en una reunión. Él seguía aferrándose a la idea de que la iglesia debía permanecer en su zona de confort. María sintió que su determinación flaqueaba. Pero entonces, recordó las palabras del anciano esa noche en la iglesia: lo imposible se vuelve posible cuando Dios está en el centro. Inspirada, oró en silencio. Señor, dame la fortaleza para enfrentar lo que venga, y que tu glorioso plan se manifieste en mí. Fue en este momento de reflexión que una idea surgió en su corazón, un desafío de 40 días. María anunció la idea a su grupo de amigos. Hagamos un desafío de oración y acción durante 40 días. Cada día, un acto de bondad, una oración ferviente, una acción que refleje el amor de Dios. Los jóvenes miraron unos a otros con asombro, pero pronto la energía se apoderó del grupo. Era un plan atrevido, y María sabía que solo lo podrían lograr si se mantenían unidos en fe. Los días transcurrieron, cada uno llevando un nuevo desafío. Algunos iban a hospitales, otros cocinaban para los más necesitados, todos sacaban tiempo para orar por necesidades específicas. María veía cómo la comunidad comenzaba a cambiar, como un mosaico de corazones unificados por un mismo propósito. Mientras el programa avanzaba, sintió un cosquilleo en el aire, como si las fuerzas del cielo se alinearan detrás de ellos. Pero también había una inquietud inquietante. ¿Habían despertado a algo que las fuerzas oscuras temían? Era imposible ignorar que la lucha espiritual estaba en su punto más alto. María sabía que el fin de los 40 días se acercaba, y había un susurro constante en su interior. ¿Sería este un momento de intervención divina? Con el palpitante corazón de la comunidad latiendo en unidad, se preguntaba: ¿qué milagros y pruebas estarán al final de este viaje?
Los misterios se multiplicaban y la incógnita de la transformación se apoderaba de ella. Estaba el infierno, realmente, temiendo la furia celestial que Dios manifestaría en ellos, el llamado a la acción se intensificaba, y el tiempo de revelación y de lucha estaba más cerca que nunca. María despertó esa mañana con una sensación peculiar en el aire, como si cada rayo de sol atravesando la ventana enviara un mensaje directo desde el cielo. El día 39 del desafío había llegado. La comunidad había trabajado, orado y amado juntos como nunca antes, pero también sentía el peso de lo que se avecinaba. La expectativa palpitaba en cada esquina de su hogar, había algo en el ambiente que hablaba de una manifestación inminente, con el corazón lleno de emoción, se preparó para el día. Se movía con propósito, cada gesto consolidando su determinación. En la iglesia, el grupo estaba listo para la gran jornada final, y María les había prometido que ese día sería especial. Se reunirían para una oración masiva antes de salir al vecindario. La idea era llevar consigo el amor de Dios a cada hogar, a cada rincón. Al llegar al templo, se encontró con un mar de rostros esperanzados. Gómez, Isabel y otros amigos estaban ya allí, listos con sonrisas radiantes. El ambiente diferente, vibrante. Cuando comenzaron a orar, el sonido de sus voces se elevaba como un incienso, llenando el aire con fe y convicción. Hoy es el día en que el cielo se conecta con la tierra, proclamó María, mientras cada uno cerraba los ojos, generando un momento de comunión profunda. Las horas pasaban y varios grupos se formaron, cada uno con un rumbo diferente. María decidió ir a un barrio cercano que a menudo era pasado por alto. Esta es nuestra oportunidad, exclamó entusiasmada, contagiando a todos con su fervor. Mientras caminaban, sintieron que un viento suave comenzaba a soplar, y las hojas de los árboles danzaban al son de una melodía celestial. Los corazones de todos estaban sintonizados, sabían que estaban en medio de algo más grande que ellos, una misión que resonaba en el alma. Las primeras paradas fueron en casas donde se escuchaban risas, y las manos se extendieron con abrazos y saludos. María guiaba a su grupo en oración, pidiendo por bendición sobre cada hogar. Al llegar a una casa con una puerta abierta, se acercaron curiosos. Una mujer mayor, con ojos cansados y una sonrisa amable, los recibió. ¿Qué traen ustedes aquí?, preguntó con asombro. Traemos esperanza y amor, respondió María, como un eco de fe que resonaba en su corazón. La mujer los invitó a entrar y juntos comenzaron una charla que generó lágrimas y risas a la vez. Pero, en medio de la conversación, algo cambió. La mujer, con la mirada nostálgica, empezó a compartir su carga pesada. Había estado lidiando con la enfermedad de su hijo, y la desesperanza la cubría como una sombra. Dios puede hacer un milagro, dijo María, sin dudar. Y así, el grupo se unió en oración, elevando el clamor hacia el cielo. En ese instante, una luz inusual llenó la habitación. Era como si las paredes mismas temblaran, como si el infierno se sacudiera ante la presencia del amor divino que irrumpía sin miedo. De repente, la mujer se sintió nueva, de pie, con fe renovada. La certeza de un milagro empezó a cambiar la atmósfera, y todos a su alrededor la sintieron. La lucha espiritual se intensificó. Allí, frente a ellos, lo que había parecido un simple encuentro se convirtió en un momento de revelación. La jornada continuó, llevando luz y amor a cada hogar, y la comunidad sentía que el infierno temía su acción. Había algo poderoso en la unidad, en la oración ferviente, y en la entrega total. Cada paso que daban echaba raíces de cambio y sanidad en la comunidad. Cuando la noche comenzó a caer, y la última de las oraciones fue elevada, el grupo se sorprendió al notar que el cielo había cambiado de color. Las estrellas parecían haber sido desbordadas de alegría, brillando más intensamente que nunca, mientras el eco de las alabanzas se levantaba, pero en la profundidad de su ser, María sabía que esto apenas era el principio. Se sentía en sus huesos que esta transformación estaba destinada a algo aún mayor. ¿Qué rumbo tomaría ahora la comunidad después de haber despertado a este poder? Mientras regresaban a casa, una pregunta atravesó la mente de María. ¿Iban a continuar la lucha, aún después de haber visto el poder de Dios en acción? La idea de que todo esto solo era un preludio de algo más grande, la llenaba de ánimo, pero también de expectativa. Esta historia no solo les pertenecía a ellos, sino que estaba escrita en los cielos, y el desenlace aún estaba por revelarse. La noche avanzaba y la comunidad regresaba a casa, envuelta en una atmósfera de alegría y asombro. María, mientras se desplazaba por las calles conocidas, miraba a sus amigos y notaba cómo sus rostros brillaban con una luz que antes no había visto.
La emotividad del día había dejado una huella, un eco de propósito en sus corazones. Pero en su interior, la inquietud no se desvanecía. Había una sensación de que la jornada no había terminado, por el contrario, solo era una apertura hacia lo que Dios aún tenía preparado. Al llegar a su hogar, María se sentó en el patio, rodeada por el suave murmullo de la noche. Las estrellas desbordaban en el firmamento, como si celebraran el milagro de ese día. En ese silencio, tomó un momento para orar. Señor, susurró con intensidad, ¿qué sigue ahora? ¿Qué quieres que hagamos con lo que hemos visto? Mientras oraba, las palabras comenzaron a fluir de sus labios, cargadas de unción. A cada instante, sentía una conexión más profunda con el cielo. Era como si el mismo aire a su alrededor se llenara de respuestas, cada una más clara que la anterior. En el fondo de su ser, una voz suave le inspiró a actuar. El poder de Dios en ti no solo es para hoy, sino para cada día que sigue. Esa revelación la llenó de coraje. ¿Y si realmente su comunidad podía ser un faro de esperanza continua? María levantó la vista, escuchando el murmullo del viento. Eran murmullos de vida, de un llamado a no conformarse con experiencias efímeras, sino a construir un legado de y para el amor divino. Sin pensarlo dos veces, decidió que era tiempo de organizar un encuentro, una vigilia de oración semanal. No solo podemos recordar este día como un milagro, necesitamos seguir clamando, necesitamos seguir uniendo nuestras voces, pensó con determinación, así que esa misma noche, envió un mensaje a todos en el grupo. Este domingo, a las 7 en el templo, hagamos una vigilia. No dejemos que la llama se apague, cada semana debemos reunirnos y adorar juntos. Al instante, respuestas de entusiasmo inundaron su teléfono. Todos estaban de acuerdo. El deseo de mantener viva la presencia de Dios era palpable. Con el paso de los días, sin embargo, algo inesperado empezó a suceder. Mientras más se acercaba el encuentro del domingo, la comunidad comenzó a enfrentar desafíos. Pequeños conflictos surgieron entre algunos miembros, malentendidos que antes no existían. María sintió un peso en su corazón. ¿Es esto parte de la lucha? Se preguntó. Se dio cuenta de que, cuando se empieza a andar en el camino de la fe y los milagros, el enemigo no se queda quieto. La oración y la unidad se tornaron más necesarias que nunca. Al llegar el domingo, el templo estaba lleno. La gente llegó con corazones dispuestos, pero el aire estaba tenso. María tomó un momento antes de comenzar. Hoy vamos a alabar, pero también a reconocer nuestros conflictos. Vamos a entregárselos al Señor, porque Él es el único que puede romper cualquier cadena que nos mantenga separados. Mientras comenzaron a orar, intercedieron unas por otras. La atmósfera cambió, las tensiones se disiparon al ritmo de las canciones y las peticiones. En el clímax de la noche, María sintió que una presencia poderosa descendía sobre ellos, como un río de paz fluyendo entre sus corazones. En ese momento exacto, una voz resonó en su interior, impulsándola a declarar: lo que se avecina es un avivamiento. Las palabras salieron con fuerza y confianza, haciendo eco en el templo. Y así, la comunidad comenzó una nueva etapa, una etapa llena de desafíos pero igualmente llena de promesas. Mientras todos se unían, María sabía que cada paso sería parte de una travesía aún más extraordinaria. ¿Qué más haría Dios en su comunidad? ¿Qué milagros los esperaban a medida que perseveraban en la unidad y la oración? La inquietud en su corazón crecía. El desafío de la fe apenas comenzaba. La semana que siguió al primer encuentro fue un torbellino de emociones. Cada día, María y su comunidad se encontraban conectados de una manera nueva, pero también con desafíos inusuales. Los corazones latían a un mismo ritmo, pero había un aire de tensión persistente. Esa sensación de que algo grande estaba por suceder, pero también un roce oscuro que intentaba obstaculizar su camino. El miércoles, mientras hacía la compra en el mercado, María se encontró con Javier, un hermano de la comunidad con quien había compartido risas y anhelos de fe. Sin embargo, esa mañana, Javier parecía distante y molesto. Se acercó a ella y dijo: no entiendo por qué se está llevando a cabo esta vigilia. Siento que es solo una distracción. Hay problemas más importantes que atender en nuestras vidas. María sintió un rayo de tristeza, pero también de determinación. Javier, Dios nos llamó a unirnos. El poder de la oración puede cambiar todo, incluso nuestras circunstancias difíciles. Con esa frase, buscó abrir un espacio para la conversación, pero sintió que sus palabras no salían de su boca como esperaba. Javier se alejó, y esa interacción resonó en su mente como un eco inquietante.
El jueves, durante el tercer día de ayuno, otra sombra se presentó en forma de chismes que circulaban entre los miembros de la comunidad. Algunos empezaron a cuestionar las intenciones de la vigilia, susurrando dudas sobre si realmente estaban guiados por Dios. María escuchó a un grupo hablar en la plaza y se detuvo, sintiendo como el desánimo comenzaba a infiltrarse en su propio corazón. Pero, justo en ese momento, recordó las promesas de Dios y su llamado a la unidad. Así, decidió que el viernes, en el ensayo de adoración, compartiría la palabra que había recibido del Señor. Ya era hora de reforzar la visión. En medio de las voces y acordes de guitarras, tomó el micrófono y, con firmeza en su voz, dijo: lo que nos une es más grande que cualquier diferencia. No se dejen llevar por rumores ni desánimos. Dios nos ha elegido para algo grande, y cada uno de nosotros es una pieza fundamental en este rompecabezas celestial. Las miradas que la rodeaban eran variadas, algunas llenas de admiración, otras todavía con escepticismo, pero en su interior, María sabía que había plantado una semilla de esperanza. El domingo llegó y la vigilia fue un espacio cargado de expectativa. La sala estaba llena de rostros ansiosos, con corazones abiertos y oraciones en los labios. María podía sentir la presencia del Espíritu Santo envolviendo el lugar. Músicos y cantores comenzaron a elevar su adoración al cielo, y una atmósfera de milagros comenzó a gestarse. Las cadenas del desánimo y la división estaban comenzando a romperse. Durante ese tiempo de alabanza, María sintió nuevamente que una energía poderosa los rodeaba. Al mirar a sus amigos, vio lágrimas de alegría fluir libremente, mientras otros se abrazaban. El amor de Dios estaba sanando heridas que, tal vez, ni ellos mismos sabían que existían. Era como si un fuego renovador fuera encendido en cada corazón. Mientras la vigilia alcanzaba su clímax, María alzó las manos y declaró: Dios está en medio de nosotros, y lo que se avecina será aún más grande que lo que hemos visto. Él está preparando un avivamiento que cambiará el rumbo de nuestra comunidad. Pero justo en ese instante, un estruendo sacudió el templo. La puerta principal se abrió de golpe y una figura misteriosa apareció en el umbral, con una energía que perturba y al mismo tiempo atrae. Todos se volvieron hacia ella, y la atmósfera se llenó de tensión y miedo. Un murmullo recorrió la sala. ¿Quién es? María sintió que el aire se congelaba mientras una pregunta resonaba en su alma. ¿Era un desafío de su fe, o una manifestación divina? Cada latido era como un tambor que anunciaba qué camino tomarían en esos momentos decisivos. El cielo parecía observar silenciosamente. ¿Qué vendría después? La figura misteriosa en el umbral era una mujer de presencia intensa. Su cabello oscuro caía en ondas sobre sus hombros, y sus ojos reflejaban una luz que parecía venir de un lugar lejano. María sintió una mezcla de curiosidad y temor. Había algo en ella que desafiaba la lógica, y en el fondo de su ser, un sentido de urgente necesidad de entenderla. Vengo en nombre de aquel que sana, dijo la mujer con una voz que resonó en los muros del templo. Su tono era firme, pero también lleno de amor. Él tiene un mensaje para ustedes, un mensaje de esperanza, de transformación y de poder. Los murmullos continuaron, pero María pudo sentir que algo cambiaba en la atmósfera. Las dudas que habían amenazado con dividir a su comunidad empezaban a desvanecerse. En ese momento, el Espíritu Santo empezó a moverse con más fuerza, y los corazones comenzaron a latir en sintonía, como si una orquesta se preparara para una gran sinfonía. La mujer dio un paso hacia adelante, y los asistentes se acercaron. Si han venido cargados de tristeza, si traen cargas sobre sus corazones, créanme, hay un lugar para ti en el reino de Dios. Su cifra de perdón y amor es infinita, y lo que hoy piensan que es el final, en realidad es el comienzo. María sintió que esas palabras eran un bálsamo para su alma inquieta. En su corazón, sabía que esa visita no era una coincidencia. Era el dedo de Dios señalando su camino, recordando que aún en el desierto del escepticismo, siempre hay un manantial de esperanza. Uno a uno, los demás comenzaron a percibir lo mismo. Manos alzadas, rostros iluminados, muchos cerraron los ojos, dejando que cada palabra de esa mujer penetrara en su ser. Era como si una corriente de vida fluyera entre ellos, llevando consigo todo el desánimo y la desconfianza que había estado residiendo en sus corazones. La figura misteriosa comenzó a orar. Su voz se volvía más profunda y poderosa, como un torrente de agua viva. En el nombre de Jesús, declaro liberación sobre cada mente, cada corazón, cada hogar inflado de duda. Lo que han escrito en sus historias les lanza a un futuro lleno de gloria. María se dejó llevar por el impulso y se unió a la oración, sintiendo la calidez del Espíritu Santo a su alrededor.
Señor, aviva nuestra fe, susurró, y en ese acto de entrega, lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Lloraban no solo por sus desafíos, sino también por la certeza de que podía haber un nuevo comienzo. Mientras la mujer proseguía declarando palabras de vida, el ambiente se tornaba más intenso. María sintió que el aire vibraba de esperanza, y vio cómo otros experimentaban lo mismo. Era como si el tiempo se detuviera por un momento sagrado. Pronto, los cielos se abrirán sobre ustedes. Pronto, verán el poder de Dios moverse de maneras que no imaginan, proclamó la mujer. No se olviden de este momento. Lo que han estado esperando está al doblar la esquina. De repente, hubo un estruendo. Las luces parpadearon y una sensación de energía enorme llenó la habitación. La figura misteriosa sonrió y miró a María directamente a los ojos. Tu fe atraerá lo divino. Lo que viene es mejor de lo que has imaginado. Un grito se escuchó desde el fondo de la sala. Era un grito que combinaba miedo y asombro. Es un milagro. Resonó, y María, sintiendo esa convicción arder en su pecho, se preguntó si todo lo que estaban experimentando era solo el inicio de algo aún más grande. ¿Qué milagro estaba a punto de manifestarse en su comunidad? El amanecer del día siguiente llegó como un rayo de luz divina. La figura misteriosa de la noche anterior dejó una huella indeleble en los corazones de todos los presentes en el templo. María se despertó con un fervor renovado, el eco de las palabras de la mujer resonaba en su mente. Pronto, los cielos se abrirán sobre ustedes. En su interior, sentía que las promesas de Dios estaban gestándose y que lo mejor estaba por venir. Mientras se preparaba para el día, recordó que la comunidad había estado unida en oración y acción, y esa unión había creado un ambiente fértil para los milagros. Miró a través de la ventana y vio a sus vecinos comenzando su rutina matutina, ajenos a las maravillas espirituales que se estaban gestando. Es hora de que ellos también experimenten esta transformación, pensó María, sintiendo una inquietud en su corazón por compartir lo que habían recibido. Durante el desayuno, se lo mencionó a sus hijos. Esta tarde, quiero que acompañen a su madre a llevar algo de luz a nuestra comunidad, les dijo, con entusiasmo desbordante. Daniel, ya recuperado completamente, sonrió, sintiéndose parte de algo grande. La pequeña familia se preparó y se dirigió a la iglesia, donde se estaba organizando una actividad para llevar comida y palabras de esperanza a quienes más lo necesitaban. Al llegar, María se encontró con un ardor colectivo. La iglesia estaba llena de personas emocionadas, listas para salir y compartir la bondad de Dios. La visión de unión y amor que habían tenido en los días pasados se manifestaba en acciones concretas, bolsas llenas de comida, abrazos y oraciones. Mientras se organizaban, María observó a cada miembro de la comunidad, recordando la lucha que habían enfrentado. Con cada sonrisa y palabra alentadora, se sentía más convencida de que estaban en la vía hacia un gran avivamiento. Mientras el grupo comenzaba a dispersarse, el pastor Jonathan tomó el micrófono y proclamó con voz firme: hoy no llevamos solo comida, llevamos esperanza, llevamos la luz de Cristo. El infierno temerá nuestra unidad. Aquellas palabras encendieron una chispa en el corazón de María. Eran más que alimento, eran manifestaciones de un amor que superaba cualquier adversidad. Mientras caminaban por el vecindario, las puertas se abrieron una a una. En cada hogar, habían sonrisas y abrazos, pero también lágrimas y oraciones. La comunidad estaba comenzando a darse cuenta de la grandeza de Dios, y María comenzó a vislumbrar cómo sus acciones resonaban en el cielo. Más tarde, mientras regresaban al templo, María, su familia y la comunidad estaban llenos de alegría. Habían orado por cada hogar, proclamando sanidad, paz y amor. Al entrar a la iglesia, toda la congregación se unió en un poderoso grito de celebración. Dios es fiel. Exclamaron al unísono, y la atmósfera se llenó de un gozo contagioso. El pastor Jonathan pidió un momento de oración. María sintió la energía colectiva y, como si fueran un solo cuerpo, elevaron sus voces a Dios. Ella cerró los ojos y se entregó al momento, sintiendo la presencia del Espíritu Santo envolviéndolos como un manto. En ese instante, una sensación intensa de paz invadió su ser, y supo que estaban a punto de experimentar un avivamiento. Al culminar el servicio, la figura misteriosa regresó, su apariencia radiante e impresionante. Su voz resonó nuevamente en el templo: este es el principio de la manifestación de lo que Dios está haciendo en medio de ustedes. Prepárense, porque lo que viene superará sus expectativas. María sintió una ola de emoción recorrer su piel. El corazón de cada persona latía más fuerte, la magia de la fe les unía. Mientras la figura se desvanecía, María decidió tomar la iniciativa.
Se dirigió al grupo y, con firmeza y confianza, proclamó, hermanos, lo que hemos vivido es solo el principio. Les invito a que no dejemos de orar y actuar. Este avivamiento nos llama a vivir en unidad. La comunidad respondió con gritos de alegría y entusiasmo. La mayoría de los corazones comenzaron a arder con un mismo propósito, que la luz del amor y la esperanza fuera conocida más allá de las puertas de la iglesia. Así, la historia de María se convirtió en un testimonio de fe que resonó no solo en su comunidad, sino que también comenzó a atraer a corazones que buscaban desesperadamente una respuesta. Mientras el sol se ponía, la tierra parecía brillar con la promesa de nuevos comienzos. María sabía que este era el momento de mostrar su apoyo, había milagros en camino. Ahora es tu turno. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe que transformarán tu vida. No esperes ni un segundo más para hacer clic en me gusta y alimentar el algoritmo que permitiría que más personas sean bendecidas. Te invito a comentar tus reacciones y testimonios sobre este final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación del poder de Dios. Es hora de levantarnos juntos en fe.